nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Rey de los cielos, Consolador, Espíritu de la verdad, que estás presente en todas partes y todas lo llenas, tesoro de todo bien, dador de la vida, ven y fija tu morada en nosotros y purifícanos de toda iniquidad y salva nuestras almas, oh bondadoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a tratar, si Dios lo permite, la segunda parte de los sacramentos. La última clase habíamos hecho como un impasse en relación a los sacramentos y habíamos hablado de la primera parte de la liturgia, la proscomidia. Pero hoy vamos a continuar, vamos a completar el tema de los sacramentos y sobre el final vamos a charlar un poquito sobre un tema que Facundo había propuesto, que hablar un poco sobre la figura de Melquisedec. Aunque no hay mucho para hablar, pero podemos tocar un poquito sobre ese tema. Bueno, entonces en relación a los sacramentos, vamos a continuar con el sacramento que se conoce como el sacramento del arrepentimiento o de la confesión. Este sacramento es por medio del cual son perdonados a nosotros los pecados, si nosotros los confesamos y nos reconciliamos con Dios. Son perdonados todos los pecados cometidos de los cuales nosotros nos hemos arrepentido, todos estos pecados que nosotros hayamos cometido después del bautismo y hemos confesado a Dios en presencia del sacerdote o del obispo. Digo después del bautismo porque sabemos bien que en el sacramento del bautismo se lavan los pecados de la persona, ¿sí? La confesión de los pecados se debe realizar junto al sacerdote. Se realiza, podemos decir, cara a cara. Después de la cual, si correspondiere, el sacerdote absuelve a la persona en el nombre de la Santísima Trinidad. Si corresponde, el sacerdote le otorgará la absolución. El mismo Cristo ha dado a los obispos y a los sacerdotes una potestad, un poder, a través de otro de los sacramentos, que es el de la ordenación, ¿no? Este poder que le entrega Cristo a los obispos, a los presbíteros, por medio de los apóstoles, es el poder de perdonar los pecados. Porque Cristo, como sabemos, le dijo a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo y los pecados que ustedes perdonen serán perdonados, y los que serán retenidos, los que ustedes retengan, serán retenidos. Tenemos en la vida de un starets dentro de la piedad ortodoxa, principalmente eslava, se denomina a una persona, generalmente es un anciano. Bueno, seguramente si Senia en este momento está escuchando puede dar la explicación más precisa, pero es una persona que es un padre espiritual. Y había un padre espiritual, y generalmente con un avance importante en su vida espiritual. Y hay un starets del monte Athos que se llama San Paisios, el starets Paisios. Y él cuenta que una vez le preguntó una persona que lo visitó, le preguntó a este anciano, al starets Paisios, ¿qué es lo que nosotros debemos pedirle a Dios? Y dice este señor, el starets me respondió: debemos pedir arrepentimiento, que reconozcamos nuestro daño y luchemos con todas nuestras fuerzas, porque no todos se salvarán.
Hemos venido a este mundo no para vivir con dignidad, sino para aprobar un examen. Al menos, seguía diciendo el Starets, al menos aprobemos este examen con un 6, porque no habrá posibilidad de recuperarlo. Y este señor dice, después de esta contestación que le dio el Starets Paisios, entonces comencé a pensar en la condición pecaminosa en la cual yo me encuentro. Y me entristeció mucho contristar al Señor y no hacer nada bueno. Si esto se lo conté al anciano, el anciano me abrazó, me besó y me dijo, Cristo vino a la tierra para salvar a los pecadores, ya que los rectos no lo necesitan, dice. ¿No? Entonces, cuando uno ha pecado contra una persona también, muchas veces nos preguntamos, si yo pequé contra una persona y obtuve el perdón de esta persona, ¿debo confesarme delante del obispo, delante del sacerdote? Porque, y la respuesta a esto es que sí, porque toda ofensa que nosotros hacemos a los hombres es una ofensa que le hacemos a Dios. No hay pecado que no ofenda a Dios, ninguno. Por eso es necesario siempre llegar hasta la confesión frente al sacerdote y buscar de esta forma el perdón, la absolución. Les recuerdo que este catecismo que estamos haciendo está basado principalmente en el catecismo de San Nicolás de Serbia. Esto ya lo había comentado en otras clases, pero se los recuerdo, ¿sí? Entonces, con sincero arrepentimiento y con ánimo contrito, debemos acercarnos a este sacramento. ¿Sí? O sea, cuando una persona se acerca al arrepentimiento, se acerca a este sacramento, que solo se puede obtener por medio de la Iglesia, debe hacerlo con un estado contrito, con un corazón contrito, ¿no? Y estar humillado ante esta situación, sentir ese dolor o tratar de buscar esa conciencia ante el pecado. Así también debemos nutrir un sentimiento de perdón hacia todos aquellos que se han hecho culpables hacia nosotros. Porque así como nosotros ofendemos a otros, otros también nos ofenden a nosotros. Y tenemos que nutrir, debemos alimentar entonces ese sentimiento de perdón hacia los otros, ¿no? Porque como dice el Padre Nuestro, nosotros mismos cuando rezamos el Padre Nuestro, en cierto modo, nos estamos condenando, porque decimos perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros mismos con nuestras palabras estamos poniendo esa condición. Debemos perdonar a los que nos han ofendido. Entonces, el sacerdote cuando toma la confesión al penitente, le puede imponer lo que se llama una penitencia. Y estas penitencias son varias en relación a la gravedad de nuestras culpas. Por ejemplo, una penitencia, el sacerdote puede imponer ayunar en forma especial o una regla de oración en forma especial para de esta forma poder buscar a través de esta penitencia la corrección. Y así, entonces, con ese espíritu de arrepentimiento, cumpliendo con esa penitencia, poder así acercarnos a la comunión. Sí, porque, como ustedes creo que lo hablamos en otra ocasión, cuando nosotros nos vamos a acercar a la comunión, cuando vamos a comulgar, debemos prepararnos. No podemos llegar así como, bueno, me levanté, voy a la misa y tomo la comunión. No, debemos prepararnos. Dentro
de la iglesia, de la iglesia podemos decir de orígenes eslavos, la iglesia ortodoxa rusa, a la cual nosotros pertenecemos, es una condición confesar y luego tomar la comunión. Por ahí en otras, podemos decir, jurisdicciones de la Iglesia Ortodoxa, existe una regla un poquito más laxa, un poquito más permisiva, ¿no? Nosotros tenemos la costumbre de confesar para tomar la comunión. Pero hay que tener en cuenta que no es un pasaporte. Bueno, no, hago esto, viste, un checklist, hice esto, esto y esto y tomo la comunión. No debe transformarse en esa cuestión automática, ¿no? La penitencia viene de una palabra griega que se llama epitimia y significa corrección. No significa tanto la penitencia dentro de la Iglesia ortodoxa, dentro de la piedad ortodoxa. La penitencia no significa tanto un castigo, sino más bien es un remedio. Es para sanarnos, para poder curar el alma del pecador y ayudar al pecador a volver a esa comunión plena con Dios. Esto de la penitencia, a veces por ahí nosotros tenemos cierto concepto un tanto errado, ¿no? sobre la penitencia. Muchas veces nos quedó la idea, por ahí principalmente que se ha ido alimentando aquí en el occidente, de que, bueno, vas, confesás y el sacerdote te impone una penitencia y vos vas a cumplir con esa penitencia como un castigo. Y dentro de la Iglesia Ortodoxa, el entendimiento dentro de la Iglesia Católica Ortodoxa no es ese, no es un castigo, es más bien un remedio. Por ejemplo, una persona que tiene problemas con, supongamos, con la lujuria, por ahí el sacerdote le puede imponer, bueno, un ayuno en particular, por ejemplo, o pecados más graves, inclusive se puede imponer incluso hasta la excomunión momentánea. Se le, podemos decir, se le prohíbe al penitente acercarse a la comunión por un tiempo. Pero esto debe ser a modo correctivo, no es para que la persona se ofenda y se enoje y no venga más. Ah, no, el sacerdote me castigó, no puedo tomar la comunión, entonces no voy más. No debe ser ese el entendimiento. ¿Alguna consulta? Yo tengo una consulta. Sí, Ezequiel. ¿Por qué esto del perdón tiene que ir de la mano con que hay que ir a confesarse con el Padre? ¿Por qué uno no puede hacerlo solo con Dios, digamos? Porque esto está determinado por Dios mismo. Como leímos antes en el Evangelio, Cristo le dijo a los apóstoles, lo que ustedes perdonen será perdonado y lo que ustedes retengan será retenido. Es una potestad, o sea, no es que es así como tiene esa potestad, tiene una responsabilidad enorme, ¿no? Porque después el sacerdote tendrá que dar explicaciones ante Dios de cómo utilizó esta herramienta para poder ayudar a la gente a la salvación. Eso funciona de esta manera porque justamente este es el sacramento que fue determinado por Cristo para que se dé dentro de la iglesia. Es así, es una verdad revelada, no llegó el ser humano a esto por un pensamiento propio, porque haya llegado por un pensamiento, sí, propio, justamente. ¿Y puedo, padre? Sí, por favor. Acá estoy. Buenas noches a todos. Lindo escucharlos, lindo verlos. Más allá, bueno, desde ya, como el padre dice, es algo que instituido por la iglesia y por Dios mismo, pero no nos olvidemos también de lo práctico. Cuando uno a veces, ¿cuántas veces nos pasa en la vida diaria que cuando le contamos algo hasta a un amigo,
y lo decimos y lo expresamos y lo escuchamos nosotros mismos, se nos aclara a nosotros, por un lado, y por otro lado, no nos olvidemos que eso como un ejemplo, como una razón. Y la otra razón es que el sacerdote, inspirado por Dios, es quien nos puede aconsejar en cosas. Si uno simplemente ante Dios se confiesa, ante Dios se arrepiente desde ya, eso lo hacemos todos los días, o lo deberíamos hacer todos los días. Pero después, cuando uno además lo habla con su padre confesor, ese padre confesor, no solamente por su experiencia, sino por lo que Dios lo inspira, te puede decir cosas que hasta uno no espera y aconsejar y dar vías que ni a lo mejor ni él mismo esperaba. Si puedo compartir una experiencia, a mí sí me pasó una vez en particular, una confesión que yo decía, y el padre, ¿qué me va a poder decir con esto? Y se me ocurrió en ese momento, gracias a Dios, me inspiró Dios de decir, bueno, Dios, inspíralo al sacerdote a decirme lo que tengo que decir. Lo que tenga que decir es lo que yo tenga que escuchar. Y creo que fue una de las mejores confesiones que tuve, porque me ayudó muchísimo. Por eso, nuevamente, y esto es lo que creo yo, padre, nuevamente, corregime si estoy errada, es lo que lo hace un sacramento, en que Dios está presente, uno se confiesa ante Dios y Dios es el que te habla. Jesucristo es el que te habla, no el sacerdote en sí. ¿Y cómo nos vamos a privar de eso? Bueno, muchas gracias, Xenia. Sí, es muy interesante ese punto de vista, como nos comenta Xenia. Y además, en el perdón, esto al ser algo que está determinado por Dios mismo, porque si no, Cristo, ¿para qué va a decir eso a los apóstoles? ¿Para qué va a manifestar esas palabras si no tiene un sentido determinado? Cuando el sacerdote otorga la absolución, o el obispo, sucede algo que es misterioso, por eso se llama sacramento. Los pecados de esa persona son realmente perdonados. Y eso no sucede si uno lo hace en forma personal, en forma particular. Sí, lógicamente uno debe buscar, primero lo va trabajando en forma personal, en casa, en forma privada, particular, lo va trabajando mentalmente, espiritualmente, a través de la oración, pero en un momento determinado la persona debe ir y confesar ante Dios en presencia del sacerdote. Y esto trae, como bien decía Xenia, tiene una cuestión curativa, tiene un fondo curativo, tiene una cuestión de que la persona empieza a sanar cuando empieza a hablar, ¿no? De ahí que las adicciones es el no hablar. Cuando la persona comienza a hablar de su problema, empieza la sanación, ¿no? Entonces la persona tiene muchos beneficios la confesión delante del sacerdote. O sea, confesión hacia Dios con la asistencia del sacerdote. Porque inclusive una persona puede pecar menos por vergüenza. Porque va a decir, no, si yo cometo este pecado, después lo tengo que confesar, no me puedo quedar con este pecado, tengo que buscar el arrepentimiento. Ayuda a detenerse, ¿no? Es como una barrera más. Inclusive, me acuerdo, creo que era también Estar Espacio que decía que esto se lo comenté a Facundo. Algunos no han dejado de robar por temor a Dios, pero sí por temor a los perros, decía. Porque tenían miedo que, ¿no? De una forma algo figurativo,
de que el perro lo ataque, entonces no iban y no robaban. Entonces, acá es más o menos algo parecido. Por ahí nosotros el temor deberíamos tenerlo de ofender a Dios, no la vergüenza de confesarlo ante el sacerdote. Pero esa vergüenza muchas veces es una barrera más ante el hecho de ir y pecar, ¿no? ¿Quieren comentar algo más? Sé que esto a veces puede generar, a veces tenemos ese pensamiento, bueno, ¿por qué me tengo que confesar ante una persona? ¿Quién es esa persona? Esa persona es tan pecadora como yo. Eso seguro que es así, sí. Esa persona es tan pecadora o más por ahí que el penitente. Y es más, el sacerdote también debe confesarse. Todos nos debemos confesar. No es que el sacerdote está eximido de la confesión. Sí, Senia. Y esa persona, el sacerdote, tiene la gracia, y esa gracia es inigualable. Que eso pero no, ni se lo puede quitar, que por supuesto que es pecadora, pero en el momento del sacramento es sacerdote con esa gracia dada por Dios. No es simplemente una persona. No, seguro. O sea, la gracia de Dios actúa a través del sacerdote. Leandro. Sí, no, yo lo veo quizás un poco distinto. Lo veo en el sentido de parte de la persona pecadora frente a un padre que escucha, contar quizás los pecados unos denota humildad. Sí. Humildad y despojarse del orgullo de uno. Y yo creo que eso es lo que cuenta, digamos. Sí. Sentirse vulnerable y, bueno, despojarse, digamos. Seguro. Lo que pasa es que esto tiene un nivel un poquito más allá. Lo que vos decís es sí o sí, es cierto, totalmente cierto, y es necesaria la humildad para una buena confesión. Pero esto mismo, esto de poder contárselo a alguien, de poder tener la humildad de contárselo a alguien, de poder avergonzarse, eso puede suceder, eso lo podría hacer uno con cualquier persona. Lo podría hacer con el psicólogo, lo podría hacer con un amigo, lo podría hacer con mamá, con papá. Pero acá la iglesia determina que debe hacerlo en la iglesia frente al sacerdote o el obispo. Entonces, porque una persona si tiene que hacer esta misma confesión delante de otra persona, también por ahí tiene todos esos condimentos necesarios para la confesión. Pero acá se determina de que la absolución, el perdón del pecado, se obtiene solo a través de ese instrumento que es el sacerdote o el obispo. Por eso es necesario hacerlo en la iglesia, es necesario hacerlo por medio del sacramento, ¿sí? Porque si no, ese pecado nosotros lo cargamos en la mochila y lo vamos a llevar hasta el juicio final. Entonces, busquemos el arrepentimiento, la corrección ahora, que es el tiempo de poder solucionar nuestros problemas, ¿no? Comparto todo, nada más que agregar el hecho de que si uno lo hace con un familiar o un amigo, yo creo que ese sentimiento de despojo no está, porque hay confianza. Más allá de que uno pueda tener confianza con un padre, yo creo que es, como dice usted, es algo distinto y yo creo que ahí uno sí se siente despojado de orgullo y denota un poco más de humildad. Es como, no sé, confesar un crimen frente a un juez. Sí. No es lo mismo que con un amigo. Es cierto. O confesar delante de muchas personas, suponete, ¿no? También. Exacto. Lo cual tenés que tener una gran humildad para Sí. poder hacerlo, ¿no? Y San Juan Crisóstomo enseñaba que la penitencia no debe ser vista como una venganza, sino como una medicina espiritual. Las penas que impone el sacerdote no son castigos, sino que son remedios. Nos están dadas no están dadas para vengarse, sino para sanar, decía San Juan Crisóstomo en una de sus homilías.
de las homilías del Evangelio de San Mateo. Entonces es necesario acercarse a este sacramento de la penitencia. Cuanto más seguido, tanto será mejor. Es necesario confesarse antes de acercarse a la comunión. Es absolutamente necesario confesarse en las enfermedades, porque no conoceremos el momento de nuestro fin, ¿no? O sea, siempre es necesario confesarse, pero más aún cuando uno se encuentra enfermo, más todavía. Por eso debemos estar del todo listos para unirnos con la divina familia celestial, en cuanto transformarnos así en hijos arrepentidos, hijos de Dios, pero arrepentidos de nuestros pecados, liberados del pecado y así ser bendecidos por Dios, ¿no? Entonces aquí tenemos una noción somera, no muy detallada, de lo que es el sacramento del arrepentimiento o de la penitencia. Podemos charlar un poquito más sobre esto o continuamos con el próximo de los sacramentos. Y si se le ocurren alguna pregunta después, pueden hacerla también, no hay ningún problema. Bueno, continuamos con otro de los sacramentos, que es el orden sagrado. El orden sagrado es el sacramento en el cual el Espíritu Santo, a través de la imposición de las manos de parte del obispo, da la gracia y el derecho a aquel que es ordenado obispo o sacerdote, de poder celebrar los otros sacramentos y de guiar a los fieles hacia la vida religiosa. ¿No? O sea, el sacramento de la ordenación no puede realizarlo un presbítero, solamente puede realizarlo el obispo. Y es a través del cual entonces una persona es ordenada justamente sacerdote u obispo. Los grados del sacerdocio son 3 grados del sacerdocio. El primero, empezando del más alto al menor, es el del episcopado, o sea, el obispo. Luego el presbiterado. Y por último el diaconado. Son los 3 órdenes del sacerdocio. Son las órdenes mayores dentro del sacerdocio. ¿Qué diferencia hay en estos 3 grados del sacerdocio? El obispo es el que puede celebrar los 7 sacramentos. Él puede celebrar todos los sacramentos. El sacerdote, o sea, el presbítero, puede celebrar todos los sacramentos menos el orden sagrado. Y el diácono no puede celebrar por sí mismo ningún sacramento. Él es el que asiste al presbítero o al obispo. ¿Sí? Entonces tenemos esos 3 órdenes sagrados que son los órdenes mayores dentro del sacerdocio. Después tenemos órdenes menores dentro de esta ordenación, que son el lectorado y el subdiaconado, ¿sí? O sea, por debajo, que ya no es una ordenación dentro del sacerdocio, pero sí son órdenes menores, donde la persona es bendecida y tonsurada. Entonces así se ordena al lector o al subdiácono. ¿Y quién instituyó esta jerarquía eclesiástica? Fue el mismo Señor Jesucristo, como el primer sumo sacerdote. Como dice la carta a los hebreos, Jesucristo es el primer sumo sacerdote. Él, en cuanto fuente de todo poder y derecho en su iglesia, ha dado a los apóstoles el poder de enseñar, de curar y de perdonar pecados, ¿sí? O sea, Cristo mismo, siendo el sumo sacerdote, le entrega a los apóstoles el poder de enseñar, poder sanar y poder perdonar los pecados.
¿Por qué en este sacramento es necesaria la imposición de las manos, ¿no? Esto se realiza el sacramento de la ordenación al sacerdocio es por medio de la imposición de las manos sobre el candidato. No sucede así con el lector ni con el subdiácono. Pero para los grados sacerdotales sí es necesaria la imposición de las manos. Eso ocurre porque primero quienes impusieron las manos fueron los apóstoles. Ellos imponían la mano para ordenar justamente presbíteros, obispos y diáconos. Con la imposición de las manos se transmite a la persona ordenada el Espíritu Santo, en tal modo que se realiza un legítimo vínculo que une la jerarquía eclesiástica y los ritos sagrados, ¿no? Hay una cuestión que se llama, podemos decir, sucesión apostólica. Hasta el día de hoy, el sacerdote legítimamente ordenado tiene sucesión apostólica. Por ejemplo, el obispo que ordenó un sacerdote determinado, él fue ordenado por otros obispos y esos obispos por otros, y así llegamos hasta los apóstoles mismos. La Iglesia Católica Ortodoxa tiene esa sucesión apostólica, no se ha cortado la sucesión apostólica. No puede existir una comunidad eclesiástica que no reconozca y no se someta al obispo. O sea, no hay una comunidad religiosa, eclesiástica, cristiana, que no reconozca ni se someta al obispo, porque es una comunidad que se separó del cuerpo de la Iglesia, una comunidad así. Se separa del cuerpo completo de la Iglesia católica ortodoxa y así se priva de la gracia divina. Cuando corta el vínculo con el obispo, entonces se está cortando del vínculo con la Iglesia. Es necesario el vínculo con el obispo. Llamamos padre al presbítero porque gracias al sacerdote, al padre, hemos sido nosotros regenerados como hijos de Dios en el bautismo, ¿no? Nosotros obtenemos el bautismo a través del presbítero o del obispo, pero por Dios mismo. Pero como un padre, él en cierto modo nos da a luz en esa nueva vida a través del bautismo. Del sacerdote obtenemos la Eucaristía, porque sin el obispo, sin el presbítero, no tendríamos la Eucaristía. Y como en el caso anterior, también se podría preguntar, bueno, pero yo, suponete, en casa, siguiendo todas las fórmulas, ¿podría consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo tomando un poco de pan y un poco de vino? No, porque Dios lo determinó de otro modo, que sea a través de los obispos y de los presbíteros. Lo mismo sucede con el sacramento de la penitencia. Por más que uno siga las fórmulas de oración, los ritos sagrados y demás, no puede obtener esa gracia de Dios, porque Dios lo determinó así. Entonces, a través del sacerdote, le decimos padre al sacerdote, también porque a través de él obtenemos ese alimento, el alimento por encima de todo alimento, que es la Eucaristía. Recibimos esa comida espiritual, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Así también, en el sacramento de la penitencia, obtenemos justamente el perdón de nuestros pecados. Y en los restantes sacramentos obtenemos distintos dones del Espíritu Santo. Además, los presbíteros rezan incesantemente por nosotros. Los obispos, los presbíteros rezan incesantemente por cada uno de sus hijos. Nos instruyen, nos aconsejan, nos amonestan también y nos van guiando dentro de este camino hacia la salvación. Por eso ellos
son verdaderamente nuestros padres espirituales. De todos modos, este padre debe ser digno del nombre de padre, ¿no? Lo cual es muy difícil, pero la persona, el presbítero o el obispo, debe hacerse digno de ser llamado padre. La Iglesia ortodoxa, según mi experiencia personal, veo que es un vínculo muy fuerte que se puede generar y que se debe generar con la comunidad, como padre. El sacerdote, generalmente, según mi experiencia, lo que he visto, no es movido de un lado al otro, sino él debe conocer a sus hijos, debe saber qué es de la vida de cada uno, debe ser como un verdadero padre de familia. Entonces, bueno, hasta acá tenemos el segundo del día de hoy de los sacramentos. Los escucho, si quieren comentar algo sobre esto, sobre lo anterior. En el caso del monacato, ¿ese sería otro sacramento? No es un sacramento, lleva un orden especial, son tonsuras. Un monje puede ser monje, pero puede ser toda su vida monje, pero la persona está consagrada a Dios, pero la persona puede no ser diácono, puede no ser lector, puede no ser obispo o presbítero. Una cosa importante que a través del comentario de Facundo es importante conocer. Dentro de la Iglesia Ortodoxa, los obispos son personas que son tomadas dentro justamente del mundo de los monjes, de personas de monjes justamente. Por ejemplo, nuestro arzobispo, Gregorio Petrenko, él tuvo su familia, su esposa, sus hijos, fue muchísimos años presbítero y él enviudó. Fue tonsurado monje y luego fue ordenado obispo y luego fue nombrado, no hace mucho tiempo, arzobispo. Los presbíteros pueden ser tomados de hombres casados o pueden ser también tomados de monjes. A un presbítero que proviene del monacato se lo llama hieromonje. Una persona, por ejemplo, un sacerdote, puede ser casado, pero no puede casarse después de haber sido ordenado. ¿Está bien? No puede tener segundas nupcias. Eso lo hablamos en el grupo de algunos de los muchachos que están acá. El sacerdote no puede tener segundas nupcias. Si queda viudo, no se puede volver a casar. Esa es una de las condiciones, de las reglas dentro de la iglesia. ¿Algún comentario? Porque el próximo sacramento que tenemos es el del matrimonio. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué otras tonsuras hay? ¿Cómo que otras tonsuras? Claro, o sea, ¿a qué hace referencia de ser tonsurado? Claro, puede ser la persona tonsurada es el monje, la monja, inclusive el lector también, viste, cuando una persona, por ejemplo, es bautizada, inclusive, la persona se la bautiza, se la crisma y después se le hace una tonsura, se le corta el pelo. Es como entrega, es un símbolo de entrega de su vida a Dios. Después se puede tocar en más detalle como es la ordenación o la tonsura de los monjes, lo cual yo desconozco, no te puedo decir porque no lo sé, pero puedo estudiarlo y te lo puedo decir. Y yo decía, el lector y el hipodiácono reciben la bendición del obispo, son tonsurados, pero sobre ellos no se impone las manos. Eso ocurre en los 3 grados mayores del sacerdocio.
los 3 grados del sacerdocio: diaconado, presbiterado o episcopado. ¿Está bien? Ustedes saben que dentro de la Iglesia Ortodoxa existen figuras como metropolitano, arzobispo, patriarca. ¿Ustedes conocen sobre eso? ¿Tienen claro cómo es? ¿Les interesa o está bien hasta ahí? Yo tengo clara Sí. que el orden jerárquico, pero no las funciones administrativas que tienen. Claro, O bueno, los requisitos que deben tener para ser ordenados. actualmente yo eso desconozco. No es una nueva ordenación. Simplemente es una... O sea, todos tienen la misma dignidad episcopal, ¿no? Desde el patriarca hasta el obispo. Son todos obispos. Lo que cumplen son funciones distintas dentro de la organización de la administrativa de la Iglesia, ¿no? Un arzobispo es un obispo que tiene a su cargo una jurisdicción relativamente grande. Después el metropolitano está por encima en ese orden administrativo, donde ya él se toma el nombre de metropolitano porque generalmente pertenecen a las metrópolis más importantes. Y después el patriarca es como el jefe administrativo de varios metropolitanos que a su vez tienen varios arzobispos y obispos en su orden administrativo, ¿no? Y, por ejemplo, está el caso del padre Nectario, de San Nectario, que él fue ordenado metropolitano, pero no estuvo mucho tiempo como metropolitano. De hecho, era como que estaba en una especie de limbo con el título de metropolitano, pero sin diócesis. Era curioso. Y bueno, hay muchos casos que se dan de esas características, ¿no? San Nectario de Égina, me parece que estás comentando. Sí, hay muchos casos que se dan ese tipo, pero son más que nada por ahí cuestiones administrativas y demás. La dignidad de cada uno de esos obispos son todos obispos. Después tenemos, si quieren hacer otra pregunta después, si quieren la hacemos, pero podemos ir metiéndonos con el matrimonio, otro de los sacramentos dentro de la Iglesia Católica Ortodoxa. El matrimonio es el sacramento por medio del cual el Espíritu Santo une en una sola vida cristiana a un cristiano con una cristiana, los cuales, delante del sacerdote, manifiestan la firme decisión de amarse recíprocamente por toda su vida. Ellos se comprometen a ser fieles uno al otro y reciben del sacerdote la bendición de engendrar y educar los hijos dentro del seno de la Iglesia, ¿no? Hay algo llamativo, ¿no? Respecto al matrimonio, es impresionante lo que se genera. Es moneda corriente que personas, un hombre o una mujer que conviven, tienen un hijo, se acercan para bautizar al hijo, lo cual es correcto, y no están casados y les decís, bueno, deberían formalizar, tienen que casarse. Ah, no, pero para eso no estamos preparados todavía. Es algo que no le encuentro una explicación lógica, porque si vos tuviste un hijo y lo querés bautizar y lo querés que sea parte de la iglesia, es porque vos tenés fe en la iglesia de Cristo, en Cristo y en sus mandamientos. Entonces, ¿por qué sucede eso? A mí realmente me llama mucho la atención. Es moneda muy corriente eso. Dios bendijo en el paraíso terrestre a nuestros padres, a Adán y a Eva, y les dijo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. El matrimonio es algo más íntimo, una de las cosas más íntimas dentro de las relaciones humanas, porque está dicho en el Génesis
si nosotros vamos al capítulo 2 del Génesis, vamos a encontrar que Dios ha dicho, el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. ¿No? Qué palabras un tanto misteriosas, ¿no? Encierran un verdadero misterio. Oigamos nuevamente estas palabras. Serán como una sola carne. Recuerden estas palabras y reflexionen sobre su significado. ¿Qué significa ser una misma carne? Acá voy a tomar un libro que, como base en esto que les voy a comentar, un libro muy interesante que habla sobre el matrimonio, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en este misterio de ser una sola carne, dos personas, ¿qué es una carne? Por ejemplo, yo tengo dos brazos, ¿eh? Y también nadie se atrevería a decir que soy un solo brazo con dos extremos. No, tengo dos brazos, son dos miembros en cierto modo independientes, no son un solo brazo con dos extremos. También tengo dos piernas. Y esos dos brazos, esas dos piernas, en mi cuerpo conforman mi cuerpo. Imaginemos nosotros que la pierna izquierda le dice a la derecha, ¿sabes qué? Ahora, a partir de ahora, le dice la pierna izquierda, vos vas a ir por tu lado, yo voy a ir por mi lado, haz lo que vos quieras, yo ya me cansé de ir por la izquierda, voy a empezar a ir por la derecha. Aunque sea, dame un tiempo, necesito hacer esto por un tiempo. ¿Se imaginan? Es extraño, ¿no? Supongamos que mi pie izquierdo pisa un clavo y está severamente herido por ese clavo. Y el derecho le dijera a mi pie izquierdo, ¿qué? ¿Pisaste un clavo? Mejor, ¿por qué no te fijas por dónde caminas? Ahora, ¿sabes qué? Andá donde te plazca. No, no sucede eso. Claramente no es posible esto. Eso está claro. Si una pierna está rota, se hiere, se rompe, la otra pierna va a llevar el peso de todo el cuerpo y va a sufrir el doble de la carga que venía sufriendo. Si un brazo está enfermo, el otro va a trabajar el doble. Si un brazo se imposibilita, el otro brazo hará el trabajo doble por la falta de ese otro miembro. Cualquier dolor que sucede en un órgano del cuerpo es transferido a todo el organismo. Muchas veces nos duele el hígado y nos duele la cabeza y tenemos dolor en el cuerpo porque sufre un miembro y sufre todo el cuerpo, todo el organismo. Y eso mismo sucede en la familia. Eso mismo sucede en la familia cristiana. Cuando el esposo llega a la casa del trabajo, supongamos una familia que en un determinado momento la señora está en la casa, el marido llega de su trabajo, imaginemos llega irritado, está cansado. La esposa, si actúa cristianamente, va a soportar las palabras por ahí poco cariñosas que tenga este marido y lo soportará. Pero también puede suceder que la esposa llega del trabajo, llega cansada, agotada, el marido está en casa. El esposo, viendo esa realidad, debe ir a la cocina y lavar los platos. No debe, no, ¿sabes qué? Viniste, lavar vos los platos porque yo estoy cansado también. No, eso es ser una sola carne, funcionar como un organismo vivo, compensando la necesidad de uno con el otro. La Iglesia Ortodoxa siempre
siempre. Ha sabido que el esposo inclusive es más cercano que un hijo. La esposa es más cercana que una hija. Solo hoy en día sucede que nosotros no tenemos claro esto. Pero si nosotros miramos hace 100, 200, 300 años atrás, esto lo sabía cualquier granjero simple, sabía que el esposo o la esposa era más importante inclusive que sus hijos. Si supongamos una mujer llegaba a la casa de sus padres y le decían, me vine porque me peleé con mi marido, me voy a quedar acá a partir de ahora, era muy probable que le dijeran, vos tenés un marido, volvé a tu casa, ya no tenés nada que ver con nosotros, estás unida a tu marido. Ese era el pensamiento de aquella época, el pensamiento cristiano. El divorcio, si bien existía, como existe, pero era algo impensable. Simplemente era muy difícil de imaginar. ¿Y por qué esto era impensable? Vamos a tratar de explicar por qué el divorcio, bueno, hoy es tan moneda corriente y antes era prácticamente impensable. Ahí pasa el amigo de la moto, me parece. Imaginemos una madre que está cuidando a su hijo, ¿no? Este es un ejemplo que le voy a dar con respecto a por qué el divorcio era impensable y debería serlo. Imaginemos una mamá que cuida a su hijo. El primer año va todo bien, el niño es querido por su mamá, la madre está embelesada por su hijo. Pero a los 2 años empiezan las primeras dificultades. Estamos hablando de un caso hipotético, ¿no? Lógicamente. El problema es más grande, pero todavía es tolerable. Con 7 años ya hay serios problemas con ese niño. Y a los 9 años, imaginemos que esta madre dice, no quiero a mi hijo. De alguna manera se salió de mis manos, empezó a ser un imprudente, es un mal estudiante. ¿Cuánto tiempo más tengo que tolerar a este niño? Ya esto es suficiente, me aburrí de mi hijo. Mañana me voy a ir al registro donde lo inscribí como mi hijo y me voy a divorciar. Ya no necesito un hijo como este. ¿Se entiende que esta situación es casi risueña, es impensable? No es posible divorciarse de un hijo, es imposible. ¿Y por qué entonces es posible divorciarse del esposo o de la esposa? ¿Por qué? Hoy en día nuestra moral ha caído tanto que los cónyuges fácilmente se dejan uno al otro, pero fácilmente se dejan. Empiezan las desavenencias y cada uno por su lado, ¿no? La pierna izquierda le dice a la derecha, vos por tu lado, yo por el mío. Pero esto no es el límite de la caída. Si las cosas continúan así, ¿no? Imagínense, hoy es moneda corriente. Estamos juntos y ya no nos toleramos más y cada uno por su lado y se terminó. Pero este no es la caída, no es el fin de la caída moral. Esto va a llegar un momento que los padres se van a terminar divorciando de los hijos. Por ejemplo, hay un fenómeno que nosotros podríamos denominar como la devolución del niño adoptado. Cuando los cónyuges han adoptado un niño, después de un tiempo, lo llevan de vuelta diciendo, suficiente, estamos aburridos. Ya nos aburrimos. Y esto no es una cosa hipotética, es una realidad. Yo recuerdo un caso aquí en Argentina, que unos padres dejaron a 2 de sus hijos que habían adoptado, pues
se aburrieron. Fue como un capricho prácticamente. No lo soportamos más. Hay incluso casos en que el niño fue adoptado cuando tenía 3 años y fue devuelto cuando tenía 15. Por un periodo de 12 años, los padres no fueron capaces de armar a ese niño. ¿Y cuántos niños abandonados hay hoy en día viviendo con padres que no se preocupan por sus hijos? O sea, por ahí no los abandonaron formalmente, pero sí en los hechos. Hay cuántos niños que están abandonados en sus propios hogares. Anteriormente, la mente de las personas, todo estaba en un lugar más correcto. Y se sabía que el divorcio del esposo y la esposa era incluso peor que el divorcio de una hija o de un hijo. Porque si una pierna enferma no puede seguir porque pisó un clavo, nosotros no vamos al cirujano y le decimos, doctor, córteme la pierna tan pronto como sea posible porque pisé un clavo. No hacemos eso. Es ilógico. Solamente un loco haría eso. Vamos a tratar de curar esa pierna por todos los medios posibles. Vamos a tratar de salvarla. Y si la pierna tiene una terrible enfermedad, terrible como es la gangrena, ¿no? Que se empieza a morir el miembro y puede llevar a la muerte de todo el organismo, entonces ahí sí se va a decidir por la operación para que la enfermedad de la gangrena no se disperse por todo el organismo. Deberá amputarse esa pierna. Pero primero vamos a tratar de salvarla por todos los medios. Y lo mismo pasa con el divorcio. Estamos obligados a tratar de mantener la familia con todas nuestras fuerzas. Estamos obligados a tratar de mantener la familia con todas nuestras fuerzas. Y solo cuando la esperanza desaparece y el peligro aparece, por ejemplo, si el esposo borracho pudiera herir a su hijo, a su esposa, o arrastrarlos a pecados graves, entonces ahí sí podemos optar por el divorcio. Por lo tanto, los cónyuges se convierten en una sola carne. Y un verdadero esposo ama a su esposa porque es su esposa. Porque son los dos un cuerpo. Por eso, porque se pertenecen uno al otro. Por supuesto que si la esposa tiene un carácter amable, un trato excepcional, todo va a ser maravilloso. Pero sin embargo, incluso si la esposa no tiene ese carácter, un buen esposo debe amar a su esposa. Llamó su atención el hecho de que cuando los cónyuges son una sola carne, esto no es solo una bella imagen, una forma de decir, sino que es algo que realmente sucede. Y todo lo que le pasa a uno le afecta al otro. Sabemos de matrimonios que tienen varios años de matrimonio, un matrimonio llevado correctamente, una vida cristiana como corresponde. Pero ya existe transmisiones de pensamiento. Pasa con la esposa, con el esposo. Inclusive, si al esposo le pasa algo, la esposa puede llegar a sentirlo. O al revés, viceversa. Sucede porque hay una unión, hay algo misterioso, hay algo sacramental que sucede en ese matrimonio. Bueno, hasta acá el matrimonio. Los escucho. ¿Por dónde empieza, no? Primera pregunta, y creo que la más fácil de todas, es ¿qué pasa con matrimonios de personas de distinta religión, bajo la vista o bajo los ojos de la iglesia? Bueno, en la iglesia católica ortodoxa, si yo no me equivoco, no se pueden casar personas de distintas religiones. Un ateo
con un ortodoxo. La iglesia puede unir dos ortodoxos o un católico romano con un católico ortodoxo. Pero por eso la elección del esposo o la esposa hay que hacerlo en forma correcta, pensando en el futuro. ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a llevar nuestro matrimonio? Sería impensable, porque si no todo va a ser para problemas. ¿Puede suceder? Sí, pero después todo es un problema. Está bien, bueno. La siguiente, usted dijo que hay que luchar por el matrimonio, cueste lo que cueste, bajo excepciones como por ejemplo de que corra peligro la vida del hijo. Por ejemplo, el alcoholismo del padre. Ahora, cuando uno de las partes daña la confianza de la otra parte, entiéndase, infidelidad, ¿cómo lo aborda la iglesia ahí? Entiéndase la fidelidad y qué más. No, entiéndase esto del daño de la confianza de uno de los individuos del matrimonio a otro, entendiéndose Sí. como infidelidad. Ahí empieza a trabajar el amor, entiendo yo. San Pablo tiene, bueno, es muy típico y muy conocido de las características de lo que es el amor, ¿no? Y el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo tolera. Entiendo que con el pensamiento nuestro, de una sociedad moderna, estas cosas cuesta comprender. Pero el amor todo lo tolera. Entonces, claro, lógicamente que es horrible cuando una persona pierde la confianza del otro, ¿no? Pero se puede subsanar, se puede recuperar. Hay que ver cómo es el caso. Imaginemos, no sé, sucedió que uno de los cónyuges engañó amorosamente con otra persona, cometió adulterio y después se arrepiente de esta situación y tratan de llegar a salvar ese matrimonio, todo es posible, ¿no? La iglesia llama a que las personas traten de salvar siempre el matrimonio a toda costa. Entiendo. Bueno, ahí seguramente habría una gran diferencia si eso sucede previo al matrimonio o posterior al matrimonio. Entiendo, bajo lo que dice usted, que si es posterior a la concepción del matrimonio, habría que intentar salvarlo. Pero si es previo, Claro, lo que pasa es que cualquier relación amorosa que incluya la unión íntima, o sea, relaciones sexuales, no puede suceder fuera del matrimonio. Eso se llama, es un pecado que se conoce como fornicación y es uno de los pecados más graves. Y es muy común hoy en día, ¿no? Es tan común que en las escuelas a los chicos les enseñan como a los 13, 14 años o menos cómo se deben cuidar cuando tengan relaciones sexuales, porque está bien, es normal, y se perdió ese concepto cristiano, ¿no? Es muy difícil criar hijos, y te lo digo como papá, enseñándoles esto, ¿no? Porque vos le podés poner trabas por todos lados, pero lo importante es que el hijo lo aprenda y que lo entienda. Entonces, esa pérdida de confianza antes, y bueno, se supone que uno no debería tener relaciones sexuales ni siquiera con el candidato al matrimonio, con el novio o la novia, mucho menos con otra persona, ¿no? Después hay distintas formas de perder la confianza, no solo en lo sexual, se puede dañar mucho la confianza en otros aspectos. no, sí, claramente. Por eso ¿No? la Entonces, infidelidad fue uno de los ejemplos que di, claro, sí. pero está bien. ¿Y cómo trata la iglesia el caso de ese caso, ¿no? De una pareja que ya tuvo relaciones sexuales previo al matrimonio y quiere casarse. Y
ponele, en este caso son 2 ortodoxos o un ortodoxo y un católico romano, lo que sea. Pero, o sea, se pueden casar. Como Se trata como cualquier pecado, Facundo. O sea, la iglesia siempre va a tratar de que la persona va a hacer todos los esfuerzos y está todo entendido para que la persona se mantenga dentro del seno de la iglesia. Entonces, si ambos cometieron el pecado y lo reconocen y lo confiesan y se arrepienten, la persona es absuelta de ese pecado y se casan. Es más, hoy te digo, el 90%, no sé, de acá, de la zona o del país, no sé, es algo, una estadística mía, es como una impresión. La mayoría de la gente vive sin casarse. Y están todos cometiendo el pecado de la fornicación. Y no lo entienden de la gravedad que tiene, pero todo esto no es producto de la casualidad. No es casualidad que en la escuela a los chicos, a mis hijos en la escuela, le enseñen educación sexual. A mí no me preocupa porque yo no tengo nada que esconder. A mis hijos, igual creo que esas cosas deben hacerse dentro del seno familiar porque además hay que atender a la particularidad, ¿no? Pero le enseñan, yo tuve varias charlas con profesores, y le enseñan todos los métodos anticonceptivos habido y por haber, todos. Pero no le enseñan sobre la castidad. No le enseñan que la castidad es el mejor de los métodos anticonceptivos. No le enseñan la necesidad de la castidad. Entonces, como papá se hace difícil. Pero los chicos pueden entender esto y deben aprender a resguardar su alma y su cuerpo. Culturalmente, inclusive, muchas veces los padres incitan a los hijos para que tengan relaciones sexuales como algo normal. El papá a su hijo varón, el abuelo, dale, querido, ya estás en edad, dale, ¿qué estás esperando? Y la noviecita, ¿qué tal la noviecita? O sea, culturalmente está muy instaurado entre nosotros, pero hay que romper con eso. Conozco gente muy cercana a la iglesia que me ha dicho, padre, yo desconocía que esto estaba mal. Para mí era totalmente normal, ¿no? Entonces, es necesario charlarlo, enseñarle, educarse y darle las herramientas a los hijos, ¿no? Y a veces hay que ponerse un poco más severos y poder ayudar para guiar a los hijos y que no cometan por ahí los errores que uno pudo haber cometido por falta de educación. Tratar de educar. Y para uno mismo. ¿Y cómo se llega cómo se puede llegar a esa educación o al entendimiento de no solo por qué está mal, sino realmente entenderlo con el corazón que está mal? Bueno, lo que pasa es que yo entiendo que eso es un proceso en un conjunto, no es un solo tema. No lo puedes tocar como un tema individual, ¿no? O sea, uno debe entender que todo pecado nos aleja de Dios. Pero hasta la palabra pecado, a mí porque ya me suena muy familiar la palabra pecado, ¿no? Porque al ser sacerdote, hablar todo el tiempo de esto. Pero hay gente que le causa escozor escuchar sobre la palabra pecado. Le genera como, este es una antigüedad, una cosa que no. Pero el pecado es todo acto que nosotros cometemos en contra de la ley de Dios. Y eso nos va alejando de esa comunión. Y además, el pecado es perdonado si uno se arrepiente, pero deja huellas, va dañando el interior. Si uno entendiera eso, entonces evitaría mucho más el pecado. Pero es difícil, es muy difícil. Pero por eso dicen muchos padres de la iglesia, son pocos las personas que pueden salvarse. Son pocos los que se salvan y muchos los que se pierden. Aunque sea como dijo Paísio, ahí ya te doy la palabra, Senia, como dijo el Estares Paísio, aunque sea, probemos con un 6. Sí, Senia. Ahí voy. Creo que la clave, bueno,
parte de la clave está en la forma de decirlo también. Es que no solo está mal, porque si está mal es como que, bueno, parece más jurídico, sino que nos hace mal. Sí. Tanto cualquier pecado, pero en este que a veces es tan difícil ahora, en este siglo, es que entender que nos hace mal y que después las consecuencias, como decís, padre, las seguimos llevando. Y no es solamente, bueno, no lo hacemos así porque tiene el dedo indicador porque está mal, sino que después es como, no sé, tomar un veneno y pretender que después eso no tenga consecuencias. Las va a tener, nos hace mal. Sí. Perdón, ahí. Eso es lo que creo que está o nos hace mal, también es una forma tal vez de comprenderlo un poco mejor. Sí, es cierto. Lo que pasa es que estamos en una sociedad sumamente sexualizada, desde los años más chiquititos, ¿no? Entonces, es muy difícil para una persona cristiana que no tiene, inclusive, puede terminar el concepto, o sea, para una persona cristiana que no tiene esposa o esposo, es muy difícil mantenerse en la castidad, es muy difícil. Pero dentro del matrimonio uno también está llamado a la castidad, a vivir una vida casta, pura, porque vivir dentro del matrimonio no significa que todo está permitido. Uno debe vivir una vida pura, una vida en pureza, en buscar esa castidad, en buscar esa vida casta, esa vida pura. ¿Se entiende? No es porque, me casé, entonces puedo hacer lo que quiero, un desenfreno total en el orden carnal. No es así. Estamos equivocados con eso también. Creemos porque estamos casados podemos hacer lo que queremos. Y no es así. Debemos, porque eso también daña. Eso daña mucho. Pues genera hábitos. Y hay que romper con los malos hábitos y traer los buenos hábitos, ¿no? Algo más, me queda el último de los sacramentos. O después podemos retomar este tema. El último de los sacramentos es cortito igual, muy cortito. Se los dejo y seguimos con este tema, se los comento. Es la unción de los enfermos con los óleos santos. En la Iglesia Católica Romana se lo conoce como la extrema unción. En la Iglesia Ortodoxa es la unción de los enfermos con el óleo santo. Este sacramento consiste en algunas oraciones del sacerdote y en la unción del enfermo con un óleo bendecido, por medio del cual, por medio de ese vehículo, que es ese aceite, junto con vino, la gracia divina opera en la curación del paciente. La gracia en este sacramento cura el cuerpo de las enfermedades y purifica el alma de los pecados. Desde la época de Cristo se administra este sacramento. Por orden suya, los apóstoles fueron a predicar el Evangelio y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleos. Eso lo leemos en el Evangelio. ¿Cómo fue transferida la administración entonces de estos sacramentos de los apóstoles y que Cristo le indicó a los apóstoles? ¿Cómo se transfirió a los obispos y a los presbíteros? Por orden de los apóstoles, leemos en Santiago, en la carta que está en la Biblia del apóstol Santiago, si alguien está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. Y la oración que nace de la fe salvará al enfermo. El Señor lo aliviará y si tuviera pecados, les serán perdonados, ¿no? Entonces, la unción de los enfermos, la particularidad dentro de la Iglesia
católica ortodoxa, que no es la extrema unción. Cualquier persona enferma, hoy es otro concepto que se ha perdido, ¿no? Con el paso de los años y con la tecnocracia, podemos decir, la era de la medicina secular, lo cual está bien. No digo que no, uno debe ir al médico, debe recurrir al médico, pero hemos olvidado de la gracia de Dios a través del sacramento de la unción. Si alguien está enfermo, llame al presbítero y que ore y lo unja para que éste pueda sanar. Y a veces hacemos todo como un poquito como al revés, ¿no? Bueno, hasta acá hemos terminado con los sacramentos. Bueno, mis amigos de Tres Capones, no sé si están cenando. ¿Cómo están? El diácono Esteban, Mari, Roberto, Alicia, la familia de Besus. Hola, Roberto y padre. Alicia. Nosotros muy bien. ¿Qué te parece? Todo muy bien. La verdad que muy bueno, muy interesante. ¿Te gustó lo del matrimonio? La verdad que sí, sí. Porque, viste, como muchas veces hablamos, hay muchas cosas que desconocíamos y últimamente siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Gracias a Dios. Así es. No, una de las cosas que por ahí uno desconoce, que cuando uno se casa, no entiende que no hay vía, no hay vía libre. Hay que vivir castamente, en forma correcta, hacer uso de satisfacer esas necesidades, pero de forma casta. Sí, Roberto, ¿ibas a decir algo? No, me olvidaba, no va a apagar el micrófono, pero no, eso es exactamente lo que decía, que fuimos aprendiendo en estos últimos tiempos, que nos vas enseñando, gracias por todo tu esfuerzo y tomarte también tu tiempo para enseñarnos cada vez más en la iglesia y en todas las charlas que tuvimos. La verdad que estamos muy agradecidos con vos, padre. No, yo agradezco a ustedes. A Dios, amén. No, gracias a Dios se puede dar esto. ¿Algún comentario más pueden hacer? Ezequiel. Consultar sobre esto que decía de la castidad, pero ya estando en matrimonio, la iglesia como ve las relaciones. Las relaciones carnales, Sí. ¿Tiene que sexuales. ser con propósito solo para procrear o...? Digamos, el objetivo debe ser traer los niños al mundo, ¿no? Pero también se entiende la debilidad humana, ¿no? La debilidad propia nuestra, esa necesidad humana, lo cual no está prohibido, pero la persona, el matrimonio debe conocer los momentos, hay momentos de ayuno y de abstinencia. Hay ciertos momentos que la persona, el matrimonio debe mantener la abstinencia. Pero para eso hay que entrenarse, ¿no? Porque imagínate, hoy en día hay gente que le decís, tenés que estar 50, 60 días sin tener acercamiento a tu esposa, y parece que le dijeras, te pronosticaron, te vas a morir mañana. O sea, hay que entrenarse en esa vida. Ese es el orden, ¿no? ¿Está bien, Ezequiel? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Hola, padre. Hola, ¿cómo anda mi amigo Diácono Esteban? ¿Todo bien? Sí, te iba a decir justamente eso de la abstinencia y todas esas cuestiones. Sí, sin la ayuda de Dios es casi imposible, es cierto. Hay que entrenarse y tratar de poner un poco de voluntad para poder cumplir. Sí, la verdad es, pero sí que es muy efectivo y muy necesario esa penitencia, digamos, de la abstinencia y de todas esas cuestiones, tanto en la comida como en la parte, digamos, del matrimonio, ¿cierto? Sí, pero en realidad, sin la ayuda de Dios, y sí cuesta, y es cierto lo que decís, si vos decís ahora que de hacer un ayuno o abstenerse por 40, 50 días, prácticamente sí, tal cual, como decís, padre, pero estábamos todavía escuchando atentamente todos los sacramentos, todos son importantes y todo uno va a tener más charla y va a seguir aprendiendo. Gracias, padre, la verdad que muy bien. Claro, esto es
tocamos en forma básica, ¿no? Es cierto, pero gracias a Dios pudimos ver todos los sacramentos. Y como bien dice el diácono Esteban, siempre es necesario la ayuda de Dios y entrenarse, tanto sea en el ayuno, ¿eh? Cuando uno comienza, te dicen, tenés que estar sin comer carne, y cuando sos una persona, suponete, ¿no? La regla del ayuno, y vos decís, es muy difícil, pero de a poquito uno se va entrenando como en el gimnasio. Bueno, continuamos entonces, agradezco sus opiniones, porque eso también va generando un ida y vuelta que enriquece la reunión. Melquisedec, nosotros leemos en el Génesis que Abraham salió a rescatar a su sobrino Lot, que había caído prisionero en manos de los reyes que le hicieron la guerra al rey de Sodoma, ¿no? Eso lo leemos en el Génesis 14. Abraham salió a rescatar a su sobrino Lot, que estaba prisionero en manos de unos reyes que le habían hecho la guerra al rey de Sodoma. Luego salió el rey de Sodoma a recibirlo en un valle que se llama Sabe, que es el valle del rey. Entonces, ahí aparece Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, eso dice la Escritura. Aparece entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, dice el Génesis. Y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abraham, le dio los diezmos de todo. Entonces, el rey de Sodoma dijo a Abraham, otro rey, dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, no a Melquisedec, he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, dice Abraham, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. No está haciendo referencia a los despojos de la guerra. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte, ¿no? O sea, lo que leí es una porción del libro del Génesis. Melquisedec, que aparece aquí, el rey de la justicia, según las Escrituras, tanto en el Génesis como lo que leí, después es nombrado en el Salmo 69, en la carta a los Hebreos del apóstol Pablo, que también dice en otro lugar, tú eres, en Hebreos dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, haciendo referencia a Cristo, ¿no? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí lo trae a la memoria a este personaje misterioso del Génesis, porque nada más se habla de Melquisedec. Rey de Salem se dice que era, ¿no? Dice la Escritura. Y dice también sacerdote del Dios Altísimo. Al regreso de Abraham con el pueblo y las propiedades capturadas a 4 reyes orientales, o sea, Abraham había salido a rescatar a Lot. Le hace la guerra a esos reyes y él gana y obtiene los despojos de la guerra. Salió a recibirlo con pan y vino. Lo bendijo y lo aceptó de él, y aceptó de él la 10ª parte de todo el botín tomado del enemigo, ¿no? O sea, la Escritura nos dice que Melquisedec lo bendijo, lo recibe con pan y vino, lo bendice y acepta de Abraham el diezmo,
la 10ª parte de todos esos bienes. ¿Está bien? O sea, ahí hay varias cosas. Sabemos, bueno, hoy está muy usado que entre todos nos bendecimos, ¿no? Bendiciones, bendiciones, pero en realidad el mayor bendice al menor. Esa es la figura. El padre bendice al hijo. El sacerdote va y busca la bendición del obispo. El sacerdote no bendice al obispo. El hijo no bendice al papá, a la mamá. Entonces, el mayor bendice al menor. En este caso, Melquisedec bendice a Abraham. Eso nos está diciendo algo. Y Abraham le da diezmo. O sea, reconoce ese título de Dios Altísimo. Perdón, de sacerdote de Dios Altísimo, perdón. Sin embargo, su residencia fue, dice, con toda probabilidad, el sitio en el que Jerusalén se construye más tarde. Dicen que con toda probabilidad este lugar Salem, de donde él era rey, sería lo que después era Jerusalén. Sin embargo, hay diferencias de opiniones al respecto. ¿Está bien? Hay diferencias. Su sacerdocio fue reconocido no solo por Abraham, sino también por aquellos de cuyas propiedades se les dio un diezmo. O sea, la Escritura dice que le da diezmo de las propiedades que había obtenido de los reyes. Reconoce esto el sacerdocio por parte de Abraham y por parte de quienes eran dueños de esas propiedades. Melquisedec fue evidentemente muy célebre. Esto lo leemos ya en la carta a los hebreos. Los hebreos es una carta que ya escribe el apóstol Pablo, ¿no? Por un lado tenemos el Génesis, el primero de los libros que lo escribe Moisés, y por otro lado tenemos la carta a los hebreos ya miles de años después que la escribe San Pablo. Porque dice la carta a los hebreos, leemos, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Lo dice el apóstol en la carta a los hebreos. Y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sigue diciendo la carta a los hebreos, presten atención, dice, sin padre y sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principios de días ni fin de vida. ¿Por qué dice eso? Porque en la Escritura no se hace ninguna genealogía, no se dice, es hijo de tal, o nació en tal momento, o murió en tal otro. Por eso dice, sin padre y sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Fíjense lo que dice el apóstol. Porque nosotros ignoramos por completo, ¿no?, su nacimiento, la edad, la vida y sus antepasados. Es tan misterioso Melquisedec, tanto en su persona como en su ministerio, que han existido y aún existen opiniones muy diversas sobre Melquisedec, algunas de las cuales parecen muy extrañas e incluso infundadas. Según una tradición judía posterior, se trataba de otro personaje. O sea, cuando hablan de Melquisedec, según esta tradición judía, dicen que se trataba de Sem. Sem era uno de los hijos de Noé. Según esta tradición, dice que podría haber vivido 150 años más al mismo tiempo de llegar hasta Abraham. Otra tradición sostiene que pertenecía a la familia de Cam y de Jafet, o los otros hijos de Noé. Algunos afirmaban que Melquisedec representaba a un ángel encarnado y otro sobrenatural que vivió durante un tiempo entre los humanos.
Esa es otra, son distintas tradiciones, ¿no? Una secta había que se llamaban los melquisedeos, afirmaba que él era la encarnación de algún poder divino y además incluso afirmaban que era la encarnación del Espíritu Santo. Una cosa es cierta, hay una cosa que sí es cierta, que Melquisedec era un simple descendiente de Adán por descendencia natural de él, ¿no? O sea, nadie puede negar que era un descendiente de Adán, porque todos lo somos. Pero no sabemos nada acerca de él, excepto que era una persona de una especial grandeza e importancia. Sin embargo, el mismo silencio que hacen las Sagradas Escrituras acerca de él, esto también es muy significativo, ¿no? En el vocabulario, podemos decir, en el entendimiento de las Escrituras, el silencio que se hace en relación a Melquisedec cuando se habla de él, eso también es muy significativo. Y con esto ya termino. El salmista profetizó del Mesías, el salmista, el que escribió los salmos, profetizó sobre el Mesías que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso inclusive lo leemos en la iglesia. Hay proquímenes, cantos que dice eso, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el escritor de la epístola a los hebreos, sabemos que la epístola de los hebreos siempre existió la duda si era de San Pablo o de un discípulo directo de San Pablo. Por eso es el último libro que se incorpora al canon de las Escrituras, ¿no? Según el escritor de la epístola de los hebreos, señala repetidamente que esta profecía del Salmo, el Salmo fue escrito antes de que Cristo viniera, que dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, es una profecía, se cumplió plenamente en Jesucristo, según el autor del libro de los Hebreos. Como Melquisedec, el Señor Jesucristo es rey y es sumo sacerdote, como Melquisedec. Él es incomparablemente, Melquisedec, más alto que Abraham o sus descendientes, igual que Cristo. Él es eterno de la misma manera que Melquisedec, en cierto modo, ¿no? Porque no conocemos ni el principio ni el fin de su vida. Es representado como sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, sin fin de vida. Comparándolo con el Hijo de Dios, el santo apóstol Pablo finalmente comenta sobre él, él sigue siendo sacerdote para siempre. Bueno, y ahí termino mi exposición del día de la fe. Bastante interesante esto de Melquisedec. Me dejó pensando si era sacerdote del Dios Altísimo, el sacerdocio conlleva, ¿no? Como comentabas hoy, debe ser ordenado por alguien. Por un obispo. ¿Quién fue el obispo que ordenó a Melquisedec? Y me dejó pensando también eso por un lado de, así como hace prefigura de Cristo en todo sentido, ¿no? Como una profecía. También en parte, o sea, no sé si está mal o no, si tiene procedencia, o sea, hacia atrás de algún tipo de sacerdocio que haya sido ordenado de alguna manera misteriosa. Es como que hay una, no sé, yo lo conecto con la idea de la procedencia del Hijo con el Padre. Es como que no entendemos esa procedencia y no hay nada revelado a nosotros sobre cómo funciona. Asimismo, parece que Melquisedec tiene el orden del sacerdocio, pero no sabemos nada sobre cómo funciona, cómo fue ordenado. Hay un silencio que dice mucho también, ¿no? Decía el autor de esta explicación que hablamos. El silencio de la Escritura también dice. Y dice esto, ¿no? Lo que vos decís, ese misterio que solo Dios sabe, pero cuando nosotros escuchamos en la iglesia que habla de Cristo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ahora sepamos de qué se trata, ¿no? Eso es importante. Pues si no, no entendemos nada. ¿Quién es Melquisedec? Y es un personaje bastante nombrado en los oficios. ¿No, Roberto? Sí, la verdad que sí. Siempre cuando se lee el apóstol, y yo la verdad, Melquisedec, no sé nada.
recién ahora que lo estás diciendo. Siempre decía que voy a buscarlo, nunca lo busqué, ahora recién que estoy aprendiendo de que lo estás contando ahora. Así es, así es. Bueno, muchachos, muchas gracias. Vamos a rezar, ¿les parece? Y si tienen preguntitas, armamos para la semana que viene. ¿Eh? Bueno, vamos a rezar, yo me voy a parar para rezar. En nombre del Padre, muchachos, sí, todo divino, pero acá estamos también. Así que hermanos y hermanas, estamos, pero, hay hermanos muchachos también. muchachos y muchachas. No, bueno, eso ya no sé, pero hermanos y hermanas, acá estamos. Eso Bueno, es con un tono de broma. Con un tono de broma, padre. Con un tono de broma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente es digno bendecirte, siempre bendita y purísima Madre de Dios. Tú eres más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines. Te glorificamos a ti que diste al mundo de ese verbo sin dejar de ser virgen y que verdaderamente eres la Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Nos encontramos en el próximo capítulo.